El primer escalón de la escalera que descendía hasta la tumba del rey niño Tutankamón se descubrió el 4 de noviembre de 1922, debajo de los cimientos de las cabañas de los obreros que construyeron la cercana tumba de Ramsés VI posteriormente. Al día siguiente se descubrió el cerramiento exterior y se envió un telegrama a Lord Carnarvon, que se hallaba en Inglaterra. Cuando éste llegó a Egipto, se comenzó a trabajar en el desescombro del corredor, y el 26 de noviembre, Carter, Carnarvon, Callender y Evelyn Herbert introdujeron sus velas en la habitación exterior, la antecámara, y se quedaron boquiabiertos y estupefactos. Eran testigos de una visión imposible, una tumba real casi intacta, bañada en oro. Carter escribió: «Al principio nada pude ver. El aire caliente que salía de la cámara hacía vacilar la llama de la vela. Pero luego, a medida que mis ojos se iban acostumbrando a la luz, los detalles del exterior de la habitación emergieron lentamente de la niebla. Animales extraños, estatuas y oro. Por todas partes el brillo del oro». El desescombro de la tumba y los preparativos finales para el transporte de los hallazgos a El Cairo ocuparía casi una década de la vida de Carter. El coste para Carnarvon sería aún más elevado. La picadura de un mosquito le provocó septicemia y falleció poco después del descubrimiento de la tumba, el 5 de abril de 1923. Mientras que en su planta y dimensiones esenciales, KV-62 no es distinta de una tumba privada del período, su complejidad no tiene paralelo entre aquellas estructuras. Carter señaló que si se giraran las cámaras 90 grados, se vería que KV-62 se parece a una planta real típica de la 18ª dinastía. Y este hecho muy bien podría indicar la finalidad arquitectónica de los antiguos arquitectos, enfrentados a la adaptación de una tumba privada preexistente. Después de la escalera de entrada, el pasillo único desciende hasta la antecámara con su anexo, y a la derecha, en un nivel más bajo, se halla la cámara sepulcral, con la habitación subsidiaria conocida como el tesoro. Estas dos últimas habitaciones pueden haberse añadido en la época de la muerte del rey. Solo la cámara sepulcral está decorada, y es muy similar a la más tarde encontrada en la tumba de Ain. No hay friso o dado Heger, y todas las paredes comparten el mismo fondo dorado uniforme. En la pared oeste están representados los simios de la primera hora de la Duat. En la pared sur, el rey es seguido por Anubis mientras se presenta ante Hathor, señora del oeste. Mientras que en la pared norte, el rey se presenta ante Nut y de nuevo con el Ka real abrazando a Osiris. A la derecha, en esta misma pared, el rey Ay realiza la ceremonia de la apertura de la boca delante de la momia de Tutankamón, estableciendo de este modo su pretensión al trono. En la pared este, la momia de Tutankamón aparece siendo arrastrada encima de un trineo en la procesión funeraria hacia la necrópolis. El cortejo incluye a los dos visires, que se distinguen por su vestimenta, y una figura final, sola, que quizás se identifique con el general y futuro rey Horemheb. Aunque tales representaciones de la procesión funeraria son comunes en las tumbas privadas del Imperio Nuevo,
no están atestiguadas en esta parte de la necrópolis real. La pared sur de la cámara sepulcral muestra a Tutankamón siendo recibido en el reino del mundo subterráneo por Hathor. Detrás de él están Anubis e Isis. La figura de Isis fue destruida cuando el tabique enyesado se desmanteló para permitir la extracción de los sepulcros. Todas las figuras de esta tumba se hallan representadas de manera bastante curiosa, con las de las paredes norte, este y oeste dibujadas con las excepcionales proporciones corrientes durante el periodo de Amarna, y las del sur en un estilo más tradicional. Con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, fue posible ver por primera vez las riquezas de un enterramiento real egipcio, y estas eran inmensas. Y resulta aún más asombroso considerando que Tutankamón fue un rey joven y fundamentalmente poco relevante, aunque es cierto que algunos consideran que en su tumba se introdujeron muchos objetos que no le pertenecían, que correspondían al periodo de Amarna, como si quisieran olvidarse de aquello, introduciendo todos estos objetos en su tumba. Imagínense la riqueza que tendrían tumbas como las de Ramsés II o Tutmés III. Uno de los aspectos más interesantes del enterramiento de Tutankamón son las pruebas que demuestran que la tumba sufrió al menos 2 robos, llevados a cabo poco tiempo después del enterramiento, y quizá por individuos que habían participado en la excavación del hipogeo. En la época del primer robo, el corredor de entrada estaba vacío, salvo por las jarras de material de embalsamamiento y otros objetos que habían sido depositados allí por falta de espacio dentro de la tumba. Los cerramientos tanto del corredor exterior como del interior se habían roto en el ángulo superior izquierdo, lo que dio acceso a la antecámara, la cual los ladrones despojaron principalmente del metal precioso, pero también de lino, aceites y perfumes. El robo se descubrió enseguida, se restableció el orden, se vaciaron los corredores de efectos funerarios, se rellenaron hasta el techo con grava de piedra caliza, y la tumba se selló de nuevo con el sello de la administración de la necrópolis. Al poco tiempo, evidentemente, entraron de nuevo en la tumba, aunque esta vez con mucha más dificultad que la anterior, pues los ladrones tuvieron que horadar el material que llenaba el corredor. La segunda banda de ladrones logró acceder a toda la tumba, y entre su botín estaban quizá el 60% de las joyas almacenadas en el tesoro. Es probable que los saqueadores que participaron en este segundo robo fueran arrestados, ya que se encontró un echarpe anudado que contenía 8 anillos de oro, que seguramente había sido confiscado por las autoridades y devuelto sin demasiadas contemplaciones a una de las cajas de la antecámara. Las entradas rotas a la cámara sepulcral y en cada extremo del corredor de entrada fueron cerradas y selladas de nuevo, con el mismo motivo del chacal y los 9 cautivos, y se volvió a cerrar el agujero que habían excavado en el material que llenaba el corredor. Uno de los funcionarios que tomó parte en la restauración fue el escriba Diejutimose, de quien Carter
había encontrado vestigios, junto con su jefe maya, en la tumba de Tutmés IV. Allí, en la tumba de Tutankamón, Yehukemose devolvió a su lugar de manera tosca pero eficaz los objetos que los ladrones habían sacado de su sitio y rotuló las cajas con los nuevos contenidos. No dejó un registro oficial de su visita, sino que se contentó con garabatear su nombre en hierático en la superficie inferior de un pie de jarra de calcita. Aunque los sepulcros exteriores habían sido abiertos, los ladrones no llegaron a la momia del rey. El enterramiento estaba intacto. Solo para hacerse una idea del valor que tenía el tesoro de Tutankamón, decir que el segundo sarcófago interior, hecho de oro macizo, pesaba 110 kilos. En la tumba se hallaron 5.300 objetos y contenía equipo de arquería, cestos, camas, cerveza, barcas en miniatura, bumeranes y palos de arrojo, especímenes botánicos, cajas y cofres y equipamiento de canopes, sillas y taburetes, equipamiento de carros, ropas, ataúdes, a tamaño real y en miniatura, objetos de cosmética, corazas, figuras divinas, abanicos, alimentos, juegos, la máscara de oro, un granero en miniatura, cojines, joyas, cuentas, amuletos, etiquetas, lámparas, antorchas, instrumentos musicales, paño mortuorio y armazón, pabellón portátil, insignias, lechos rituales, objetos rituales, figuras reales, sarcófago, sellos, useptis y objetos relacionados, escudos, sepulcros, palos, bastones, espadas, dagas, herramientas, vajillas, jarras, equipo de escritura, etc. Antes de la llegada de Carnarvon y Carter, los derechos para excavar en el Valle de los Reyes estaban en manos del multimillonario norteamericano Theodore Davis, que durante una década descubrió varias tumbas en el valle. En 1907 halló un pozo que contenía objetos con el nombre inscrito de Tutankamón y creyó haber descubierto la tumba de este desconocido faraón. Pero Carter, que era un arqueólogo experimentado, supo que aquel lugar era un escondite de embalsamamiento y que la tumba de este rey estaba por descubrir, y no cesó en el empeño hasta que lo consiguió 15 años después. KV-54 era un pequeño pozo abandonado que había sido utilizado poco después del enterramiento de Tutankamón, después del primer robo. Los contenidos consistían en más o menos una docena de grandes jarras de almacenamiento que contenían, entre otras cosas, pequeñas impresiones de sellos de arcilla con el nombre del rey, fragmentos de lino con rótulos hieráticos, fechados en los años sexto y octavo del reinado del faraón, unos 50 saquitos de natrón,
la sal natural usada en el embalsamamiento, 180 vendajes de lino, 72 copas de ofrendas, huesos de numerosos cortes de carne, collares de flores descoloridas y una máscara de cartón dorado del feto del segundo hijo nacido muerto de Tutankamón. Claramente esto era una mezcla de descartes, de embalsamamiento y materiales abandonados de la comida funeraria, que parecen haber sido originalmente almacenados en el corredor de la tumba y que habían sido trasladados cuando éste se rellenó de escombros. La mayor parte de las cosas que Davis descartó las recuperó el egiptólogo estadounidense Herbert Winlock y hoy están en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York. Tutankamón murió a los 19 años de edad. Probablemente sufrió en vida múltiples enfermedades degenerativas, ya que se cree que sus padres, Akenatón y Quilla, eran hermanos. Su nombre fue borrado de templos y registros, al estar vinculado al período de Amarna, por lo que su memoria pasó pronto al olvido, lo que facilitó el hecho de que su tumba se hallara casi intacta. Fue un don nadie para sus contemporáneos, pero a día de hoy puede que sea la persona de la antigüedad más célebre en el planeta, conocida en los 4 puntos cardinales. Su máscara funeraria es para muchos la mejor obra de arte de la historia. Este es el legado del rey niño Tutankamón, cuyo tesoro ha hecho volar la imaginación de millones de personas, que gracias a él aman incondicionalmente la cultura de esta magnífica civilización.